Dios les bendiga, estimados hermanos. Vamos a darle gracias al Señor porque nos da la vida y también el momento para edificarnos en su palabra. Señor, gracias te damos por la vida que nos has dado y también por este momento que tenemos para ser edificados, Señor, para venir ante tu palabra fiel, firme, verdadera, Señor, la verdad que nos cambia, que nos muda, nos transforma, la verdad que tiene poder para hacer nuevas todas las cosas, Señor. Te ruego que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón y nos ayudes, Señor, a comprender y entender tu palabra. Y no solamente el ser el oidores, sino también nos dé el poder de vivir cada día, Señor. Permítenos la bendición grande de ser edificados, formados, conformados a tu imagen a través de la exposición de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en asistencia de tu Santo Espíritu, en el nombre santo, glorioso y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pueden sentarse y seguimos en la serie. Este es nuestro tercer sermón de la serie de Colosenses 4:12, acerca de la oración de Epafras. Como Epafras es un hombre de oración y clama, nos hace ver la oración como una lucha, hermanos. Él lucha en oración por la iglesia y en su petición, en su oración. El clamor de él por el Señor es para que su pueblo esté firme y no inconstante, no sea inconstante, sino firme. Y en esta noche nos corresponde entonces tener esa oración de firmeza, es firmes en la voluntad de Dios. Y Colosenses 4:12 entonces dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Así que, hermanos, lo que vemos aquí es un hombre de oración y que clama por cosas o peticiones supremamente claras. Él pide entonces firmeza, completitud, que podamos nosotros permanecer en la voluntad de Dios. Así que, hermanos, vivir una vida entera fuera de la voluntad de Dios, sin darse cuenta, puede ser posible. Por eso Epafras quiere que cada uno de nosotros, o al menos hacernos saber a través de su oración, de sus peticiones, como lo expresa el apóstol Pablo aquí de Epafras, cuáles eran los motivos para él orar, qué era lo que la iglesia necesitaba. Y la iglesia necesita estar firme en la voluntad de Dios, hermanos. Como le decía, ¿puede una persona vivir una vida entera fuera de la voluntad de Dios sin darse cuenta? O sea, ella puede congregarse, puede servir, aún puede predicar y aún estar fuera de lo que Dios quiere, hermanos. Así que Epafras no solo ora por una firmeza del pueblo, sino ora por una firmeza en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere, dice el versículo, en todo lo que Dios quiere. Cuando habla en todo lo que Dios quiere, está hablando acerca de su voluntad, hermanos, de su voluntad. Así que el encabezado para esta enseñanza es el siguiente: el peligro de vivir fuera de la voluntad de Dios, hermanos. El peligro también de resistirse a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es opcional. El mayor engaño, hacer cosas para Dios sin Dios. Y la oración, la verdadera oración es la que alinea nuestro corazón con la voluntad de Dios. Y por último, la lucha interna, mi voluntad versus la de Dios. Bien, nuestro primer encabezado, el peligro de vivir una vida fuera de la voluntad de Dios, hermanos. Y es que vivir fuera de la voluntad de Dios es caminar en dirección opuesta a su diseño perfecto para la vida humana. Eso es algo muy importante que nosotros debemos tener claro. Vivir fuera de la voluntad de Dios es caminar en una dirección totalmente opuesta, hermanos, al diseño original, perfecto de Dios para la vida humana. El hombre fue diseñado, fue creado para vivir en dirección de Dios, vivir bajo su guía, bajo su dirección constantemente, bajo la voluntad de Dios.
Así que no se trata solo de cometer errores visibles, sino de una condición del corazón que busca independencia de Dios. Así que el que quiere vivir fuera de la voluntad de Dios vive una vida independiente de Él, guiándose por sus propios deseos, pensamientos, sus propios criterios, en lugar de la verdad revelada de Dios, que es su palabra. Esa es la persona que no vive bajo la guía, bajo la voluntad de Dios. Él vive bajo sus propios preceptos, bajo sus propios mandamientos, bajo sus propios deseos, sus propios mandamientos. Pero la Escritura muestra que esto es totalmente contraproducente. O sea, esto produce un desorden espiritual, vacío interior, separación también de la comunión de Dios. En Isaías 53:6 dice la Escritura, Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos está diciendo que todos nos hemos apartado, todos nos hemos descarriado, cada cual se apartó por su camino. Eso significa que ninguno de nosotros nacimos siguiendo la voluntad de Dios o el camino de Dios, que todos nosotros nos hemos apartado. Todos hemos vivido nuestra propia voluntad, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propios designios, deseos, pensamientos y criterios en nuestra vida. Pero lo que estamos viendo aquí es el peligro de vivir fuera de la voluntad de Dios. Ahora, lo que nos está diciendo aquí, que vivir fuera de la voluntad de Dios significa vivir descarriados y apartados del camino del Señor. El camino del Señor es un camino de santidad. El camino del Señor es un camino de justicia. El camino del Señor es un camino de verdad. Es un camino recto que termina en la vida eterna. Así que vivir apartado de este camino significa simplemente ignorar la verdad de Dios, ignorar a Dios, hermanos, menospreciar el valor y el carácter de esta verdad que conduce a la vida eterna. Así que el hombre trata entonces de buscar su propia voluntad. Al apartarse entonces de la voluntad del ser humano, no solo se extravía, hermanos, moralmente, sino que se pierde en el propósito para que él fue creado. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios nos creó? Para la gloria, honra y alabanza de su nombre y para disfrutar de él. Así que en términos sencillos, hermanos, vivir fuera de la voluntad de Dios es vivir sin someterse a su señorío. O sea, no me someto a Dios, a su señorío, confiando en uno mismo en lugar de depender de Él, lo cual inevitablemente conduce a una vida sin dirección eterna y sin verdadera paz. Este es el peligro entonces de vivir una vida fuera de la voluntad de Dios, hermanos. Así que una persona puede estar en la iglesia pero no ser sometido a la voluntad de Dios. Y por eso Epafras en su oración es en todo lo que Dios quiere, para que estemos firmes en todo lo que Dios quiere. Así que Epafras puede entender y saber muy bien que una persona puede estar dentro de la iglesia, pero no quiere decir que él haya sometido su voluntad al Señor, que esté sometido a esta voluntad. Significa entonces que aunque puede estar escuchando la palabra, está sin dirección eterna y sin verdadera paz. Ahora, también hay otro peligro, no solamente vivir fuera de la voluntad de Dios. Hay otro peligro, por eso ora Epafras, y es el peligro de resistir a la voluntad de Dios. Cuando nos resistimos a lapidar, y Él los exhorta duramente. Y Él le dice que ellos, por cuanto se les predicó, vino Cristo, les anunció, y ellos le están predicando el Evangelio, y no reconocen su pecado, su maldad, no se arrepienten. Entonces Él les dice cuál es la condición de ellos. Verso 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Así que Esteban les está diciendo
Ustedes han escuchado el mensaje. Vino Cristo, escucharon el mensaje y lo crucificaron. Los apóstoles están anunciando el mensaje y ustedes lo están rechazando. Duros de servir, duro de corazón, incircuncisos, dice la palabra, resisten al Espíritu Santo. Así, hermanos, y esto no quiere decir que una persona puede estar aquí, puede estar resistiéndose. ¿Por qué? Porque nosotros resistimos cuando Dios nos llama a un arrepentimiento y a una vida nueva, a una vida verdadera de santidad, pero si nosotros no lo deseamos, simple y llanamente nos estamos resistiendo a esa verdad. Proverbios 4:12 dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es camino de muerte. Así que ellos resistían, ellos creían que estaban bien, ellos creían que no tenían ningún problema, que eran hijos de Dios, sí, pero Esteban los confronta, hermanos, y les dice que ellos son unos desobedientes, unos duros, incircuncisos, que están resistiendo al Espíritu Santo, lo mismo que sus padres fueron rebeldes, ellos también lo son. Así que de esta manera resisten al Espíritu Santo de Dios. Y alguien, hermanos, alguien puede resistir a la voluntad de Dios y parecerle que es correcto, parecerle que está bien resistiéndose así como ellos. Nosotros vemos, por ejemplo, los fariseos, saduceos y todos los grupos religiosos cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, sobre todo los fariseos, el Señor como los desafiaba, hermanos, en el sentido que los desafiaba a creer y a reconocerlo como el Hijo de Dios, el Mesías, y como que su palabra es la verdad y que ellos estaban equivocados, endurecidos en sus corazones, pero ellos se creían que estaban bien, hasta el punto de que crucificaron al Señor Jesucristo, no le creyeron. Así que una persona puede resistir, hermanos, a la voluntad de Dios, pensando que está bien, pensando que está correctamente, pero puede terminar en destrucción. Y la pregunta no es, muchas veces las personas, vemos los fariseos, hacían muchas cosas. Ellos hacían muchas cosas en su religiosidad, pero la pregunta quizá no es, ¿estás haciendo cosas para Dios, hermanos? La pregunta que debemos formularlo muchas veces y hacerlo a nosotros es, ¿estamos haciendo lo que Dios quiere? ¿Estamos haciendo lo que Dios le agrada? ¿O estamos resistiendo su voluntad? Mira, hermano, muchas personas pueden hacer muchas cosas para Dios, los fariseos lo hacían. Es más, el Señor confrontó y dijo, dice la palabra del Señor, cuando estemos delante del Señor, dirán unos, Señor, en tu nombre echamos milagros, echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicieron muchas cosas, pero el Señor les dará hacedores de maldad. Y qué engaño tan terrible, o sea, creyeron que vivían en la voluntad de Dios, pero se resistieron a esa voluntad. Hicieron muchas cosas, hermanos, pero hacer muchas cosas por Dios es muy diferente que estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Ahí hay una diferencia enorme, porque al final todos nosotros seremos evaluados, hermanos. Todos nosotros seremos evaluados, hermanos. Y no por lo que hicimos, sino porque hicimos, si realmente hicimos la voluntad de Dios. Así que Epafras entendía algo en su oración. La mayor bendición no es prosperar, es estar en la voluntad de Dios, es hacer la voluntad de Dios. Esa es la mayor bendición que podemos tener, hacer la voluntad de Dios. El Señor dice, venid benditos de mi Padre, venid al reino eterno. Hermanos, y donde se hace la voluntad de Dios, hay paz, hay propósito, hay gloria. O sea, se da todo aquello para lo cual el Señor nos ha puesto, hermanos. Así que hay dos maneras. Una, hermanos, simple y llanamente, el hombre puede vivir fuera de la voluntad de Dios, pero también puede vivir resistiendo la voluntad de Dios. Y ambos caminos conducen a la perdición si no hay arrepentimiento verdadero. Ahora bien, nuestro tercer encabezado. Tenemos que aprender, hermanos, que la voluntad de Dios no es opcional. O sea, ya vimos que una persona puede vivir totalmente separado de la voluntad de Dios, otro puede vivir resistiendo la voluntad de Dios. Y ellos miran la voluntad de Dios como una opción, o lo tomo o lo dejo.
Pero nosotros los creyentes, hermanos, no podemos ver la voluntad de Dios como algo opcional. No es opcional la voluntad de Dios. Recuerde que lo que nos dice Epafras allá en la oración, si quiere vamos al final de la oración. Al final del versículo 12, 4:12, dice, para que estéis perfectos y completos ¿en qué? En todo lo que Dios quiere. Escucha bien. Así que la voluntad de Dios es que nosotros, hermanos, es en todo lo que Dios quiere. La voluntad de Dios no es opcional, es en todo lo que Dios quiere. Dios demanda que nos sujetemos a toda su voluntad. Y hermanos, y esto no es un detalle menor, es el centro de la vida cristiana. La voluntad de Dios no es algo opcional, es el centro de la vida cristiana. No es un detalle menor, hermanos, es el centro de la vida cristiana, la voluntad de Dios. Romanos 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el versículo 1 nos dice que la voluntad de Dios es santa, es agradable, es un culto racional, y también nos dice perfecta, buena. Ahora bien, la voluntad de Dios, hermanos, quiero que miremos aquí algo muy importante. Dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios. Primero, la voluntad de Dios es buena. Segundo, es agradable. Y tercera, es perfecta. O sea que aquí el apóstol Pablo describe la naturaleza del querer de Dios para con sus hijos. Y nos hace ver, entonces, es maravilloso porque Él nos hace ver que la voluntad de Dios no es algo opcional, es algo que nosotros debemos asumir. Es algo que nosotros voluntariamente debemos rendirnos a la voluntad de Dios. Ya vimos, hermanos, que unos viven fuera de la voluntad de Dios y otros le resisten a la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios no es algo opcional. La voluntad de Dios, hermanos, es a lo que nosotros debemos responder en humillación, reconociendo. Y Dios nos hace ver por medio del apóstol Pablo estas características o la naturaleza de cómo es la naturaleza del querer, del deseo de Dios, de su voluntad para con cada uno de nosotros. Y la primera descripción que hace de esa naturaleza es que ella es buena. Es buena, hermanos. Es buena la voluntad de Dios. ¿Y por qué es buena, hermanos? Porque todo lo que Dios dispone es moralmente correcto y beneficioso. O sea, todo lo que Dios ha dispuesto en su ley, en su palabra, es moralmente bueno, correcto y beneficioso. ¿Por qué? Porque es buena, porque su voluntad nunca busca dañarnos. Su voluntad nunca buscará dañarnos. Al contrario, hermanos, su voluntad siempre nos preservará y nos guardará. ¿Qué quiere en su voluntad? Porque es buena, porque ella quiere formar un carácter verdaderamente de hijos de Dios y guiarnos hacia lo que realmente es justo delante de Él. Por eso la voluntad de Dios es buena. Siempre nos preservará, nos guardará y nos guiará a lo que es justo delante de Él. Nunca, nunca la voluntad de Dios buscará dañarnos. Jamás, hermanos, jamás. Por eso es buena. ¿Ustedes recuerdan Jeremías 29:11? Porque yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros, pensamientos de paz, de bien y no de mal,
para daros el fin que esperáis. Ahora, Jeremías da esta profecía en medio, hablándole a un pueblo que estaba en la cautividad, que aunque estaban en cautividad, los pensamientos de Dios eran buenos, de paz, de bien y no de mal, porque la esperanza del Señor, la promesa era que Dios los volvería a su tierra y los reedificaría, y así fue. Así que esa voluntad es buena, los pensamientos de Dios, lo que Él tiene para con cada uno de nosotros, y esa voluntad escrita que ya está dejada aquí en su palabra, es algo que nos muestra que todo lo que Dios demanda es bueno para nosotros, nos conviene, es bueno para cada uno de nosotros, y que no hay otra voluntad mayor, magnífica, suprema, que nos pueda beneficiar, que nos pueda edificar, que nos pueda preservar, que nos pueda guardar y guiar siempre y bendecir siempre. Hermanos, no hay ninguna fuera de la voluntad de Dios, y está descrita por su palabra. Así que debemos elegir siempre la voluntad de Dios. No es una opción, no es algo opcional, es algo que nosotros debemos escoger siempre. Ahora dice que la voluntad de Dios es agradable. Hermanos, cuando el corazón ha sido transformado, cuando una persona ha sido regenerada, ha nacido de nuevo, el creyente comienza a deleitarse en lo que a Dios le agrada. Nadie se puede deleitar en la voluntad de Dios si no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque el deseo del corazón del hombre es satisfacerse en el pecado. Así que el pecado para él será deleitoso. Él, como dice la palabra de Dios, que la puerca lavada vuelve al cieno, porque es donde la puerca se deleita. El perro vuelve al vómito, porque es donde él se deleita. Así que la naturaleza que no ha sido regenerada nunca se podrá deleitar en la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es santa. Porque la voluntad de Dios es santa y escoge y elige siempre lo bueno para nosotros. Pero nosotros en una condición de pecado nunca vamos a escoger lo bueno y nos deleitamos en ello. Pero cuando nosotros confirmamos que la voluntad de Dios es buena y es agradable, cuando hemos sido regenerados y transformados, entonces nuestro deseo es vivir santamente y confirmamos que vivir santamente es bueno y es agradable. El Salmo 48 nos recuerda lo que dice el Señor. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y fíjese cómo este es un salmo mesiánico, hermanos. Y Cristo se complació en hacer la voluntad del Padre. No había otro agrado para Él que hacer la voluntad del Padre. Así que, ¿quién puede agradarse en hacer la voluntad de Dios y verlo como algo agradable? Alguien, hermanos, que ha sido regenerado. Porque cuando el corazón es transformado, el creyente entonces comienza a deleitarse en lo que agrada a Dios. O sea, ya no, no hay una obligación en el corazón, hay un deleite, hermanos. O sea, él no va a obedecer por obligación, sino con gozo. Él encuentra satisfacción en hacer la voluntad de Dios. El regenerado, todos nosotros encontramos satisfacción en hacer la voluntad de Dios, porque sabemos que la voluntad de Dios es buena, santa, es agradable, hermanos, y que ella es bueno para nosotros. Encontramos deleite en eso, que hacer la voluntad de Dios es bueno para nosotros. Nos aleja del pecado, nos aleja de la destrucción, nos de todo lo malo, de todo lo que pueda causar daño a nuestra vida, a nuestra alma. Y al hacer la voluntad de Dios, bueno, vivimos en comunión con Dios, vivimos en paz con Dios, vivimos haciendo su voluntad, hermanos. Así que nuestro corazón está lleno, contento, porque esto satisface al alma poder hacer la voluntad del Padre. Pero además dice que la palabra es perfecta, hermanos. Ustedes han leído el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora, hermanos, es perfecta porque la voluntad de Dios es completa. O sea, en la voluntad de Dios no hay error, la palabra no tiene errores, la palabra es perfecta.
Esa voluntad decretada, hermanos, esa voluntad que nos ha dejado escrita su palabra, ella es perfecta, ella no tiene error, ella no engaña, hermanos, así que no le falta nada, no necesita añadirse ni corregirse absolutamente nada, ya que conduce exactamente al propósito, hermanos. Ella nos conduce al propósito por el cual fuimos creados, vivir para la gloria de Dios. Así que la ley nos dará dirección, la ley nos da camino, la ley es perfecta y caminar en ella es caminar en el camino de la perfección, de la completitud, de la seguridad, hermanos. Así que, en resumen, hermanos, la voluntad de Dios es buena en su esencia, siempre lo será. Es agradable para el creyente transformado y perfecta en su resultado, hermanos. Efesios 5, 17. Efesios 5, 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hermanos, ¿qué significa, según este versículo, ignorar la voluntad de Dios? ¿Qué significa? ¿En qué lugar nos coloca el ignorar la voluntad de Dios? Dice, no seáis ¿qué? Insensatos. Sino entendidos en cuál sea la voluntad de Dios. Así que implícitamente, hermanos, nos está diciendo que ignorar la voluntad de Dios es una absoluta insensatez. Escucha bien. Ignorar la voluntad de Dios es una insensatez. Y ya les di, hermanos, ya les digo a ustedes cuál es la naturaleza de la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es que perfecta. Así que si nosotros, hermanos, ignoramos la voluntad del Señor, somos insensatos. ¿Por qué? Porque estamos rechazando lo que es bueno para nuestras vidas, agradable para nosotros y también para Dios. Todo lo que es bueno, agradable para Dios y perfecto también, y su ley perfecta también, la menospreciamos. Entonces la consideremos que ella no es perfecta, que está errada y que no es buena para nosotros, ni puede ser agradable tampoco. Así que el insensato menosprecia la voluntad de Dios. La persona insensata no está interesado en lo bueno, en lo santo, en lo perfecto, en lo agradable. En ninguna manera. Él es necio, él aborrece la voluntad de Dios decretada. Por tanto, dice, no seáis necios, sino que debemos ser sabios y entendidos en cuál sea la buena, el cual sea la voluntad del Señor. Y ya vimos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es que perfecta. Y cada día nosotros debemos estudiar la palabra para conocer esa buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios es nuestra bendición en nuestra vida. Bien dijo Juan, los mandamientos del Señor no son gravosos, no son una carga. Es el pensamiento bueno de Dios para nosotros. Así que el llamado es a no ser insensatos, negligentes, en ignorar la voluntad de Dios, sino a ser sabios. El sabio procura cada día conocer la voluntad de Dios. ¿Qué dice la Escritura de Esdras? Preparó su corazón para inquirir en la ley. Y eso es el deseo de un hijo de Dios. Cada día quiere es conocer más y más la voluntad de su Padre. O sea, él está interesado en agradar a su Padre, porque él sabe que la voluntad del Padre es buena, es agradable y es perfecta, y no puede haber otra voluntad para nosotros que nos pueda conducir a su reino, que nos pueda llevar a vivir una vida acepta, agradable ante sus ojos.
Por eso Epafras es esto. Él ora para que estemos firmes en todo lo que Dios quiere, o sea, en toda la voluntad de Dios. Y por eso miramos entonces cuál es la naturaleza de la voluntad de Dios. Es buena, es agradable y es perfecta. Es buena, ¿por qué? Porque lo que Dios ha dispuesto, hermanos, es beneficioso para nosotros. No busca dañarnos, sino busca formar carácter y perfeccionarnos a la imagen de Cristo. Es agradable, ¿por qué? Porque la voluntad de Dios se da en un corazón regenerado y transformado, y el corazón que ha sido regenerado y transformado se deleita en lo santo, en lo puro, en lo honesto, en lo que es digno de honra, de gloria y alabanza. Y es perfecta porque su voluntad la ha dejado descrita en su palabra, hermanos. Así que no buscar entonces la voluntad de Dios no es debilidad, hermanos. El que no busquemos muchas veces la voluntad de Dios no es debilidad, es simple y llanamente lo que acaba de decir Efesios, es necedad, es insensatez, es necedad. Es necio no querer buscar esa voluntad de Dios. Ahora, hay algo muy importante dentro de la voluntad de Dios en esta enseñanza. Y uno tiene que mirar y examinar esto sobre su vida, hermanos. Debemos ser lo más fieles posibles, porque la verdad es la que nos hace libres. Porque podemos engañarnos a nosotros mismos. La Escritura dice, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Porque una persona puede hacer muchas cosas para Dios, pero sin Dios. Y ahí es donde debemos nosotros mirar, examinar muy bien. Mateo 7:21. ...21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira lo que le dicen al Señor. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, lo que usted puede ver aquí, hermanos, es que le están diciendo, no hicieron pocas cosas, hicieron muchas cosas, muchas cosas. Señor, en tu nombre hicimos. Pero ¿cuál es la respuesta del Señor? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que, hermanos, es posible tener mucha actividad espiritual, pero sin una aprobación divina. Y ahí es donde debemos nosotros reflexionar y examinarnos, porque, hermanos, la palabra dice que podemos engañarnos a nosotros mismos. Podemos hacer muchas cosas, pero no estamos haciendo las cosas para Dios, haciendo su voluntad. No todo lo que parece espiritual es la voluntad de Dios. Por eso todo lo que hacemos aquí, hermanos, siempre buscamos ceñirnos siempre a la palabra. No buscamos hacer nada que no sea espiritual, que no esté explícito en la Escritura. Porque podemos hacer muchas cosas, pero, hermanos, no quiere decir que lo que estamos haciendo sea conforme a la voluntad de Dios. Y siempre debemos ir a eso, a examinarnos, a mirarnos y a ser librados de ese desengaño. Que podamos hacer muchas actividades. ¿Y cuál es el ejemplo, hermanos? Por ejemplo, el Señor desafía ahora que estamos viendo el Sermón del Monte, el Señor desafía sobre todo a los fariseos. Los fariseos diezmaban, hacían ayunos, hacían oraciones largas y muchas cosas hacían. Pero el Señor le dijo, hipócritas,
Ustedes de labio me aman, pero de corazón están lejos de mí. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchas actividades y entre las cosas más valiosas para ellos era que ellos tenían muchos mandamientos de hombre y si alguien fallaba contra un mandamiento de Dios no había problema, pero si llegaba a fallar con uno de sus mandamientos de hombre tenían problemas, eran hasta expulsados. Por eso cuando se trataba de la ayuda a su padre, ¿sí? El Señor los atacó por ese lado, los desafió por ese lado. Porque era más importante el mandamiento de ellos que honrar a sus padres. Así que, hermanos, uno debe mirar y examinar la vida espiritual de uno, si lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con Dios, para Dios, en la voluntad de Dios, hermanos. Y vamos a nuestro quinto punto, que es la oración. Estamos tratando el tema de la oración, y es que la oración nos alinea en nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Así que la oración es supremamente importante, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Y este es el corazón del texto realmente. Epafras oraba y ora para que ellos, o sea, los hermanos, la iglesia de Colosas, pudieran vivieran en la voluntad de Dios. Y es una oración extensiva para nosotros. Él sabía que la iglesia necesitaba, hermanos, entender esto. La firmeza, entonces, en la voluntad de Dios. Que pudiera la iglesia estar firme en toda la voluntad de Dios. En Mateo 6:10, la Escritura nos recuerda del Señor Jesucristo que oró: Padre, no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Y también, esta es la oración, hermanos. Hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y vamos a leerla todos, 6:10. Es la oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Así que, hermanos, la voluntad de Dios se debe hacer en la tierra como en el cielo. Y nosotros debemos orar al Señor para que la voluntad de Él en los cielos como en la tierra. Nos estamos incluyendo a nosotros, que nosotros debemos hacer su voluntad, hermanos. Y yo le decía, y le vuelvo a citar, el Salmo 48, a Cristo. Él dice que para Jesús había algo más importante que un alimento físico, y era hacer la voluntad de Dios. El alimento físico, el alimento nos nutre, nos fortalece, nos satisface, y nos nutre y nos da fuerza cuando nos alimentamos. Pero hay algo mayor que esto: hacer la voluntad de Dios nos nutre y nos fortalece espiritualmente, nos mantiene fuertes, porque permanecemos en esa voluntad que es buena, es agradable y es perfecta. Así que cuando la voluntad de Dios no es un deleite, algo desordenado, hay algo mal en el corazón del hombre. Cuando el hacer la voluntad de Dios y el esforzarnos cada día por buscar la voluntad de Dios y por hacerla, no es un deleite en nosotros, algo mal está en el corazón de esa persona. Porque no encuentra deleite en la voluntad de Dios. No encuentra deleite en la oración, en la meditación, en la lectura de la palabra. No encuentra deleite en pasar el tiempo con el Señor. No hay ese deleite. Cuando la Escritura nos dice que esto es bueno, es agradable y es perfecto. Ahora, miremos el último encabezado. Y esto es una realidad, hermanos. Aquí. También debemos mirar que hay una lucha interna en el creyente, hermanos. Y esta lucha está entre mi voluntad versus la voluntad de Dios. Y como dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pedro,
que debemos luchar por esa voluntad de tal manera que no agrademos a la carne, no satisfaquemos la carne, sino el Espíritu. Y el conflicto más grande en cuanto a la voluntad del Señor no es un conflicto externo, es un conflicto interno. En Gálatas 5:17 nos dice la Escritura: Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Hermanos, siempre, aunque es un deleite hacer la voluntad de Dios, siempre va a haber una oposición en nosotros. La carne se va a oponer al Espíritu para que no hagamos la voluntad de Dios. Pero eso muchas veces se da, hermanos, porque descuidamos nuestra vida de oración, descuidamos la meditación, la lectura de la palabra del Señor, y otras cosas toman la ocupación, la mente, el corazón, y comienzan a tomar dominio sobre la vida y el corazón, lo cual hace que usted sea débil para las cosas del Espíritu. Así que hay una oposición, eso es una verdad y una realidad, no la podemos ocultar. La carne siempre será opositora a las cosas que son del Espíritu. Pero cada uno de nosotros tiene ese pensamiento y tiene bien claro y definido en su vida que tendrá una lucha constante, que tenemos que hacer morir lo terrenal cada día en nuestras vidas. Y Jesucristo, cuando estaba, por ejemplo, en Getsemaní, Él oraba al Señor Jesucristo y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por un lado, Jesucristo sentía en su cuerpo como hombre, dice, no beber esa copa como hombre, pero por otro lado, en su espíritu, él sabía que venía para hacer la voluntad del Padre, y por eso decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino haga ¿qué? Tu voluntad, la tuya. Así que, si el Hijo de Dios luchó en esta hora, en ese momento, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Ahora, pero Cristo no estaba luchando porque estaba lleno del mundo, porque había pecado como nosotros. No, hermanos, sino porque es una realidad, hermanos, en nuestra vida. La vida cristiana no es hacer lo que nosotros queremos, hermanos. La vida cristiana nunca se trata de eso. Es rendirnos toda nuestra vida a lo que Dios quiere. No es hacer lo que queremos, sino rendirnos a lo que Dios quiere para nosotros. Así que siempre va a haber esa lucha, hermanos. Siempre. Y ya nuestras aplicaciones. ¿Cómo permanecer en la voluntad de Dios, hermanos? ¿Cómo permanecemos en la voluntad de Dios? Muchas veces pensamos que hacer la voluntad de Dios es algo inalcanzable, que no se puede, que es demasiado lejos para nosotros. Pero, hermanos, no es así, hermanos, cuando nos sometemos a Dios. Porque, como ya les dije, el hacer la voluntad de Dios fluye de un corazón regenerado y transformado. Que va a haber una lucha entre la carne y el espíritu, pero es algo que brota, no es algo gravoso para el alma. Y la palabra de Dios nos muestra caminos claros para esto, hermanos. Ella tiene bien definido qué es lo que nosotros necesitamos cada día para permanecer en la voluntad de Dios. Y lo primero es la renovación de la mente. Ya leímos Romanos 12:2. Y renovaos el espíritu de vuestra mente, dice la palabra del Señor, por el conocimiento y la renovación. El conocimiento es fundamental para la renovación, hermanos. Estar cada día llenándonos, motivándonos, fortaleciéndonos. Así que no podemos hacer la voluntad de Dios, hermanos, pensando como el mundo piensa.
El Señor Jesús fue claro, hermanos. Amarle implica obedecerle. La voluntad de Dios ya está revelada en las Escrituras. Esto no es un misterio oculto. Vemos a Gálatas. Digo, pues, andad en el Espíritu. Y vemos es que no se trata del esfuerzo humano, hermanos, solamente, sino de una vida guiada. Cuando dice andad en el Espíritu, significa que vivimos, somos guiados, direccionados y dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora bien, el Espíritu de Dios que va a producir en nosotros el querer como qué, como el hacer. Ahora vivimos en esa dependencia entonces del Espíritu Santo para permanecer en la voluntad de Dios, sabiendo y orándole al Señor que nosotros no podemos por sí mismos vivir la palabra, que nosotros no podemos por sí mismos permanecer en la voluntad de Dios, que necesitamos de su Espíritu Santo, que nos ayude a vivir en dependencia del poder de lo alto, del Espíritu Santo, para vivir entonces como perfecta, hermanos. Así que tenemos que depender del Espíritu de Dios. Hermanos, es bien para nosotros muchas veces a Dios, y no es así, hermanos. Debemos es cada día aceptar su voluntad y someternos al señorío de Cristo. Perseverando en la práctica, no son justos los oidores, sino los hacedores. Vamos a ir a Santiago. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, no basta con oír, no nos basta con oír, debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Y la voluntad de Dios nosotros la vivimos diariamente, hermano, en todas las decisiones, en todos nuestros pensamientos, en todos nuestros caminos, en todo lo que estamos haciendo todos los días. Nosotros, si usted se fija, hermanos, todos los días, decisiones, camino, salida, entrada, todos los días debemos vivir bajo la voluntad de Dios. Que en todo lo que hagamos, en nuestra salida, en nuestra entrada, pueda agradar a quien yo pueda hacer la voluntad de Dios. En todo. Y el Señor se goza y se alegra en los hijos que viven en esa voluntad. Mire, Pablo dice en los Filipenses, creo que es, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo honesto, todo lo que tenga virtud, todo lo que tenga gloria, todo lo que sea digno de alabanza, esto pensad y esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, ¿cómo nosotros debemos saturarnos de la palabra de Dios para poder vivir en esa voluntad de Dios? Y cada día hacer ese filtro nuestro, estoy haciendo la voluntad del Señor. Esto verdaderamente está trayendo gloria, me está edificando, estoy siendo fortalecido, estoy siendo nutrido. Hermanos, nosotros debemos evaluar nuestra vida continuamente. El problema es que nosotros no nos tomamos la molestia de evaluar, de examinarnos, de ser rigurosos con nosotros mismos. Y Dios nos ayude cada día a ser rigurosos, a cada uno de nosotros, hermanos, a mirar por la palabra del Señor. Por ejemplo, en estas aplicaciones de cómo permanecer en la voluntad de Dios. Estoy meditando en la palabra, estoy renovando, cambiándome, transformando mi pensamiento cada día, estoy creciendo cada día. Una de las cosas que hacemos nosotros para poder transformar el conocimiento, renovar la mente, el corazón, el pensamiento, la lectura diaria que tenemos de la palabra. Y se nos llama también a través de la obediencia, a través de la dependencia del Espíritu Santo, con un corazón rendido al Señor, perseverando en la práctica siempre. Y a eso hemos sido llamados. En resumen, hermanos, hacemos la voluntad de Dios. Hacemos la voluntad de Dios cuando pensamos conforme a su palabra. Y vivimos en obediencia, dependiendo del Espíritu y rendidos, o rindiendo nuestra voluntad a la del Señor, a la suya, todos los días de nuestra vida. Ahí hacemos la voluntad de Dios. Cuando pensamos conforme a su palabra y vivimos en obediencia, lógicamente, a esa palabra y en dependencia del Espíritu Santo, rindiendo nuestra voluntad a la suya
cada día, hermanos. El Señor nos ayude cada día a rendirnos. Hermanos, si les sirve a alguno de ustedes esto en la parte de oración, porque es algo, inclínalo a ti, a tu voluntad, a tu palabra. Si mi corazón se quiere inclinar a la necedad, Señor, guarda mi corazón, ayúdame, inclina. Si tú inclinas el corazón del Rey a todo lo que tú quieres. Marcó mi vida hace muchos años esa palabra y es parte constante de mi oración, de mi ruego al Señor, de que incline mi corazón cada día a la voluntad de Él, hermanos. A examinar y evaluar, Señor, y a ser confrontados por esta verdad, porque tú quieres transformarnos cada día y conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. No es conformarnos a la imagen de un hombre cualquiera, es a la imagen de tu Hijo, Señor. Epafras oraba porque la iglesia, Señor, pudiera, Señor, permanecer firme en la voluntad tuya. Ayúdanos, Señor, cada día a no resistir tu voluntad, a no vivir lejos de tu voluntad y a reconocer que tenemos una lucha delante de ti, Señor, entre la carne y el espíritu por hacer tu voluntad. Pero esto debe llevarnos entonces a la dependencia de la gracia tuya y de tu poder, amado Jesús. A pesar que traiga muchas circunstancias que nosotros no quisiéramos vivir, ella sigue siendo buena, ella sigue siendo agradable y ella sigue siendo perfecta, Señor. Y es la voluntad tuya la que nos conviene a nosotros. Señor Jesús, ayúdanos, por amor de tu nombre, a meditar día y noche en tu palabra y a permanecer en ella cada día guardándola, Señor, y en dependencia absoluta y total de tu Santo Espíritu, Señor. Guárdanos de engañarnos a nosotros mismos, haciendo muchas cosas sin Dios. Ayúdanos, Señor, que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad y para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a firmar más y más el corazón en tu palabra. Inclina nuestro corazón a ti, a tu palabra, y no a las cosas de esta vida, Señor. Así como el corazón del Rey está en la mano del Señor y así como los resplandecimientos de las aguas, así esté nuestro corazón en tus manos. Que tú nos incline el corazón a tu voluntad, a hacer tu voluntad, a vivir en tu voluntad, a permanecer firmes en tu voluntad, Señor. A agradarte a ti por sobre todas las cosas, bendito Dios. Porque sabemos que tu voluntad siempre será buena, nunca nos dañará, nunca nos destruirá. Al contrario, nos guardará y nos preservará. Y es agradable y será siempre agradable. No hay ninguna otra cosa más sustanciosa y fortalecedora, como dijo el Señor Jesucristo, que el hacer tu voluntad, Señor. Y también, Señor, es perfecta, porque tu palabra, Señor, es buena, es perfecta por todos lados, Señor. El hacer tu voluntad nos dará paz, nos dará gozo, nos dará confianza, seguridad y esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre soberano de tu Hijo Jesucristo y por el poder de tu Santo Espíritu te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gracias al Señor por su palabra. Los invito a entonar un himno de fe y alabanza. Vamos a buscar primero el himno 293. Mi vida entera esté consagrada al Señor. Hermana, voy a orar por los que están en transmisión y entonces una oración corta y luego seguimos por la necesidad de los que están en transmisión. Vamos con tu oración. Solo un momento. Vamos a tener un momento de oración, hermanos, por las peticiones y luego seguiremos en la adoración.
Hermanos, ¿hay petición en esta noche? A los que están conectados también. Si hay petición, oramos por ellas. Muchas personas a los que les he recomendado orando porque piden por la salud, por sus familias, por conversión, y todos nosotros pues orando por cada necesidad que el Señor también la conoce. Quiero entonces que oremos un momento, hermanos, y vamos a orar también por los que están al otro lado de nuestra transmisión. Soberano Dios, damos gracias, Señor, por tu bendición, por tu gracia, amor y misericordia. Señor, gracias por esta noche, este día que nos has regalado, y gracias por la palabra que nos has impartido, Señor, porque nos has confrontado y nos llamas, bendito Dios, verdaderamente a buscarte en oración, con fe, con confianza, con disciplina, con esperanza, Señor, sabiendo que eres tú quien nos manda acercarnos al trono de la gracia para hallar misericordia, ayuda y socorro oportuno. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Señor, henos aquí delante de ti, todo necesitado de ti, de tu poder, del poder de tu Santo Espíritu, para vivir tu palabra, para agradarte, para hacerte fieles, Señor. Oramos por la salud de todos nuestros hermanos presentes, los que están conectados, los que están en otros lugares, los que han escrito, Señor. Oramos que extienda tu mano poderosa, que no se ha cortado para salvar ni para sanar. Tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, Señor. Acuérdate de tus misericordias que son grandes, Señor, y que son nuevas cada mañana. Acuérdate, Señor, que tú eres un Dios compasivo y misericordioso, Señor, lento para la ira y grande en misericordia, que no nos ha pagado conforme a nuestras obras, Señor, sino que se ha complacido en hacernos bien, en hacer bien a tu pueblo. Gracias por todo el bien, gracias por el perdón, gracias por perdonarnos, salvarnos y darnos la vida eterna. Señor nuestro y Dios nuestro, tú conoces la realidad en cada vida y en cada corazón de mis hermanos. Tú conoces sus penas, sus dolores, sus aflicciones, sus debilidades, sus necesidades en su vida espiritual, material y física. Y nosotros sabemos que tenemos un Dios grande, omnipotente, poderoso y hacedor de maravillas. Que grandes son las obras de Jehová, buscadas, Señor. Grandes son para todos aquellos que las buscan de corazón. Y estamos aquí buscándote, Señor, necesitados de ti, suplicándote que tú obres en favor de los que te temen, de los que te buscan, de los que se acuerdan de tus mandamientos, Señor. Que tú obres en favor de este pueblo que clama de día y de noche, Señor. De este pueblo que tiene la necesidad más grande, buscar tu rostro, tu presencia, su poder cada día, Señor. Ayúdanos cada día a perseverar firmes, constantes y creciendo en la gracia, en el conocimiento y en la obra del Señor. Afirma nuestros corazones, Señor. Permite que llevemos fruto abundante delante de ti. Ayúdanos cada día a ser fieles, a ser mansos, humildes de corazón, Señor. Ayúdanos a soportar con paciencia todas las adversidades, Señor. Danos paciencia y revístenos de toda la coraza, de toda la armadura tuya, para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo podamos estar firmes, Señor. Ayúdanos a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, Señor. Ayúdanos a ser sabios y entendidos, Señor, buscando cuál sea la voluntad tuya, Señor, como nos hablaste en esta noche. Dios, te ruego, Señor, que sea propicio a cada uno de mis hermanos presentes, todos los que están conectados, todos los que van a escuchar este mensaje, todos sean edificados y hallen respuesta, hallen ayuda, hallen socorro en ti, mi Señor Jesucristo, que eres lento para la ira y grande en misericordia, Señor. Oramos por todos que han perdido sus seres queridos, mis hermanas. Les conforte, les aliente, les fortalezca con la esperanza de la resurrección de los muertos, con la esperanza de la vida eterna, Señor. Cada día consolando sus vidas, sus corazones. Oramos por todos los ancianos, ancianas, enfermos aquí y en otro lado, Señor. Ten misericordia y fortalécelas. Y fortalécelos en sus luchas, en sus debilidades, en sus dolencias, en sus enfermedades, Señor. Ayúdanos a todos, Padre,
Bendice cada hogar, cada familia. Ruego por mi esposa, mi hijo, mi madre, mis hermanos o familias. Te ruego, Señor, que nos bendiga, nos guarde cada día, nos preserve, nos afirme, nos fortalezca, Señor. Y vivamos para tu gloria, tu honra, tu alabanza. Bendice cada familia, cada hogar de mis hermanos. Que todo lo que quiera destruir las familias, derribar las vidas espirituales, Señor, que tú seas destruyendo toda obra del enemigo y levantando nuestras casas, nuestros hogares, nuestras familias, Señor, como iglesias, como baluartes, Padre eterno, en la verdad. Obra en nuestros hijos, Señor. Ilumínalos, guíalos, ilumínalos, transfórmalos, cámbialos, Señor. Dales una mente de Cristo. Tu Santo Espíritu gobierne sus vidas, sus corazones. No los deje complacerse en el pecado, en el mundo. No los deje agradar a sus amigos, a sus compañeros. Dales el poder de que te agraden a ti, así tengan que desagradar a los hombres. Dios Santo, ayúdanos cada día, Señor. Tú conoces cada necesidad en tu pueblo. Aumentanos la fe. Enséñanos cada día a confiar y a creer y a depender de ti. Señor, echa fuera toda sombra de duda, toda incredulidad, toda debilidad humana, Señor, y aumenta la fe, bendito Dios. Permite que toda esta meditación de tu palabra, que desde enero que hemos tomado como meta, Señor, terminar toda la Escritura en un año, sea de grande bendición para todos nosotros. Que podamos encontrar cosas nuevas, recordar lo viejo y afirmar nuestros corazones en tu palabra, Señor. Ayúdanos, vivimos en dependencia tuya, Señor. Bendice a mis hermanos en sus labores, en todo su emprendimiento, sus trabajos. Bendícelos, Señor. Te pedimos por nuestra nación. Dios, vemos una nación en una oscuridad terrible, Padre eterno. El pecado, la maldad legalizada por todos lados. Dios mío, ¿qué le espera a una nación que aborrece la verdad, que está en contra de la naturaleza de lo establecido por Dios? Señor, ¿qué le espera a una nación? Oramos, Señor, porque tenga misericordia de todos nosotros que moramos en medio de este mundo caído y en medio de esta nación también pecaminosa en gran manera. Oramos que tenga misericordia de nosotros y de nuestra nación, de nuestros líderes, de todos los gobernantes, Señor. Que tú reprendas toda depravación, toda maldad, toda iniquidad, toda perversidad, Señor. Dios mío, oramos para que tenga misericordia de nosotros y de nuestra nación. Tú dices que oremos por nuestra nación, oremos por los hombres, Dios, y oramos para que tengamos libertad de predicar y anunciar tu palabra. Amado Dios, oramos para que tu palabra corra y sea glorificada como lo ha sido en nosotros, y que también nos dé los medios para hacer que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Dios, pedimos por nuestros hermanos en Chimas, en Macota, en Socorro, en Barranquilla, en Cali, en Bogotá, en Ardón, en el mundo entero donde están nuestros hermanos. Oramos que tú bendigas tu pueblo, Señor. Tú preserves tu iglesia. Tú nos fortalezca, nos afirme y nos prepare para tu encuentro, para tu venida, Señor. Cualquiera de las dos primeros, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, que cuando tú vengas nos halle velando, nos halle con las lámparas encendidas y con las vasijas llenas de aceite, Señor. Transfórmanos, cámbianos, moldéanos cada día, Señor. Perfecciónanos, gran Dios, gran Rey. Ayúdanos a perseverar firmes, constantes, creciendo. Ayúdanos a poner la mirada en ti, en el autor y consumador de nuestra fe. Pedimos por la hermana Angélica, Señor, que pronto va a ser intervenida quirúrgicamente. Oramos porque su cirugía sea un éxito, Señor. Y por todos los hermanos, Señor, que pasan por quebrantos de salud. Te ruego por mi vida, por mi salud, que me dé la sabiduría también, el entendimiento, las fuerzas cada día, Señor. Me equipes cada día, bendito Dios, para que pueda cada día profundizar más y más en tu palabra y asimismo exponer con mayor claridad y profundidad tu palabra, Señor,
para que todos seamos edificados, para que todos crezcamos, llevemos fruto abundante delante del Señor y seamos sabios y no necios, seamos sabios y entendidos y no necios, Señor. Te ruego que tú visites de manera especial esta iglesia local, bendito Dios, y traigas un avivamiento, un despertar grande, glorioso en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la iglesia, Señor. Y que nos uses, Dios mío, para bendición de muchos. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias por suplir, por ayudarnos cada día. Señor, en tus manos benditas colocamos nuestra vida y te damos muchas gracias, Señor, por escuchar, por responder y por ayudarnos siempre. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan buena noche. Vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor. El hermano Javier da acción de gracias y dice a los hermanos que muchas gracias por todo el apoyo económico y en la oración que le han dado hasta este día en el proceso de su enfermedad. Y le da gracias al Señor porque le aprobaron ya su pensión.